tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida con una impresionante historia. Te quiero contar la historia de un militar británico llamado Robert Stephenson, que eso es lo importante. Ya luego sigue el Smith Baden-Powell, Lord of Gilwell. A ver. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, el Lord of Gilwell. Mundialmente, a este hombre, Robert Stephenson, lo conocemos como el fundador de los Scouts. Él nació en Londres, en Inglaterra, un 22 de febrero del año 1857. Este hombre, Robert Stephenson, fue hijo de un reverendo que se llamaba Baden-Powell, doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Oxford, y de una mujer que, pues la verdad era una mujer muy linda, Enriqueta Grace Smith, hija de un reconocido almirante inglés, W.T. Smith, que esa es otra historia que algún día les contaré. Pero de hecho todos los antepasados de Robert, de la familia de Robert, se conformó, pues esas cosas que tiene uno suerte, porque toda la familia era importante. El papá, la mamá, el niño, el tío, el primo, todos tenían un puesto importante. Todos eran reconocidos. Por ejemplo, su bisabuelo materno de este fundador de los Scouts fue un señor que se llamaba Joseph Brower Smith, que colonizó Nueva Jersey. Por ejemplo, cuando Robert tenía 3 años de edad, muere su padre y deja a Henrietta viuda con 7 hijos huérfanos. Bueno, sin el papá. Con frecuencia, pues evidentemente había carencias. Pero Henrietta no bajó la guardia, ¿eh? El amor por sus hijos, como se ha demostrado a lo largo de la historia con muchísimas mujeres, lo sacas porque lo sacas y alégale. Y bueno, curiosamente, aquellos años de infancia con sus hermanos, pues al aire libre, excursionando, acampando por toda Inglaterra, pues finalmente marcarían el destino del fundador de los Scouts. 1870. A este hombre, Robert Stephenson, le dan una beca para ir a la escuela que se llama Charterhouse de Londres. Y bueno, pues a pesar de que nunca fue un estudiante sobresaliente, sí era uno de los más activos, ¿eh? Porque, ¿qué creen? Él era siempre el responsable de los juegos más divertidos en el patio de la escuela. Y pronto adquirió mucha fama en su colegio y fue portero de un equipo de soccer, y total que sus habilidades como actor también eran sumamente apreciadas por sus compañeros, porque cada vez que lo llamaban a actuar en los recesos en la escuela, no, espérenme, hipnotizaba a todos, desde el más chiquito hasta el más grandote. Hipnotizaba a todo el colegio. Era re bueno. A los 19 años se gradúa de esta escuela Charterhouse y de inmediato acepta ir a la India. Se va como subteniente en un regimiento que había formado el ala derecha de la caballería, famosa en la guerra de Crimea. Ahí vienen los Zulus y los... No, agárrense porque viene un tema con África y este hombre interesantísimo. Pero antes llega a la edad de 26 años y Robert, pues ya era capitán, ganador del preciado trofeo de deportes en toda la India porque cazaba jabalí, y en el cual solo se utilizaba para cazar el jabalí una lanza corta como única arma. Hoy conozco gente que les da un plomazo y santo remedio, ¿no? La risita de Emilio Valles Vidrio por allá en el fondo de Carlos Armando, así un pum, se acabó. 1877, este hombre, Robert, estando en África, y bueno, como parte de la campaña en contra de los Zulus, Robert se enfrenta a las tribus con los feroces Ashantis y los salvajes guerreros Matabeles o Matabeles. Incluso son nativos que llegaron a, imagínense, se agarró con ellos. Pero estos eran unos primitivos salvajes, no vayan a pensar que eran, pues nada, descabezaban, desollaban, o sea, una cosa brutal. Pues, ¿qué creen? Estos indios nativos empezaron a respetar muchísimo al tal Robert Stephenson
porque era valiente, era muy pericioso, no solo a la víctima, también a los animales, para cazarlos. Bueno, tanto que le dieron el nombre de Impeesa, que quiere decir Impeesa, lobo que nunca duerme. Total, se suman las dificultades en el sur de África con la ruptura de las relaciones entre los gobiernos británico, y el de la República de Transvaal. Se le ordena a Robert formar 2 batallones de rifleros montados e ir con ellos a una ciudad que se llama Mafeking, en el corazón de África del Sur. Y ahí dice, pues yo voy. Agarra a su gente, se arman. Y ahí cuando va a Mafeking, se estalla la guerra. Se desata la guerra durante 217 días. A partir del 13 de octubre de 1889, Robert defendió a capa y espada Mafeking, resistiendo contra fuerzas mucho más numerosas, hasta que un día llegaron los refuerzos, por allá de 1900, un año después. Y entonces Gran Bretaña permanece en suspenso durante varios meses hasta que Robert recibe la noticia de que había ganado y que le habían otorgado y lo habían elevado al rango de mayor general, convirtiéndose así en el héroe de todos los conciudadanos, pero no solo de los de acá, sino también de los nativos de África. Lo respetaban muchísimo. 1901, este hombre, Robert, regresa a Inglaterra para ser colmado de honores y fanfarrias, y en fin. Y resulta que descubre con sorpresa que pues la popularidad se había potenciado y disparado con un libro que él había escrito y que ni caso le había hecho, lo escribió, lo lanzó y santo remedio, que se llamaba Ayuda para el Escultismo, destinado al ejército para que se utilizara como libro de texto en las escuelas para hombres. Pues el cuate se da cuenta que el libro es un trancazo y que él es bien famoso, bien honrado y bien reconocido y bien digno y muchos honores, ¿no? Resulta que también se da cuenta que tiene una gran oportunidad para ayudar a los niños de su patria, ¿no? A convertirse en jóvenes fuertes como él. Y así pues se pone a trabajar en otro libro dirigido a los jóvenes, recopilando todas las experiencias en la India, en África, y hablando de las broncas, de las batallas, de los matados entre los zulus y las otras tribus salvajes. Estamos hablando de tribus salvajes. No es cualquier cosa. El método, la estrategia y las mañas de una tribu salvaje es muy distinto a tener una pistola en la mano. Por supuesto. Tienen otra forma. Resulta que para cumplir su plan de este libro que escribe para los chavos, para los jóvenes, pues él decide hacerse una biblioteca especial. Y entonces leyó todo lo relativo a la educación de los niños a través de la historia. Leyó a los espartanos, a los antiguos británicos, a los indios pieles rojas, leyó a cuanta gente pudo, para entonces desarrollar despacio y con sumo cuidado la idea que se llama escultismo. Y fue así, en verano de 1907, que llevó un grupo de 20 niños a una isla que se llama Brownsea o Brownsea, en el Canal de la Mancha, en el que fue ahí el primer campamento scout. Tuvo un exitazo. Para 1908 publicó en 4 entregas quincenales su manual de adiestramiento, El escultismo para muchachos, ilustrado por él mismo, sin imaginar que este libro sería el motor que pondría en marcha un sistema que impactaría a todos los niños y jóvenes de todo el mundo. Apenas apareció el libro cuando empezaron a formarse en todo el mundo, en los continentes todos, patrullas, tropas de scouts, no solo en Inglaterra, en todos los países. Y ahí resulta que Robert pues tiene que renunciar al ejército, donde ya era pues teniente general, ya era uno de los meros petateros,
pero le vale sombrilla, se embarca en la formación de buenos ciudadanos y no de soldados, sino de estos chavos, de jóvenes. Bueno, a partir de eso, 1912, fíjense cómo venimos desde, estamos hablando del 1880 y tantos, hasta 1912, finalmente hace un viaje alrededor del mundo para conocer a todos los scouts que se formaron en todo el mundo. ¿Y qué creen? No, pues ahí el santo Robert dice, este señor, vamos a arrancar la hermandad mundial hasta que inicia la Primera Guerra Mundial, y entonces tuvo que interrumpir el trabajo de adoctrinamiento, por decirlo así, durante un buen tiempo. El caso es que los scouts de todo el mundo se congregaron un día en Londres, 1920, en una primera reunión internacional, se rebelaron y dijeron, pues si tú, Robert, no quieres, nosotros te vamos a demostrar que sí estamos unidos. Y ahí van todos. Y resulta que esta reunión internacional se llamó el primer Jamboree Mundial, en donde, ahí sí es una cosa bien bonita, le hacen honores sin que él sepa, y es sorpresa, al famoso Robert, llamándolo jefe scout. El día que el movimiento Scout cumplió su 21º aniversario, pues sus miembros habían llegado a la cifra de 2 millones. 21º aniversario, ¿eh? Bueno, repartidos en todas las naciones civilizadas. Esta ocasión, evidentemente, Robert en aquel momento fue honrado por el rey Jorge V, lo nombraron varón, con el título, por eso les digo el nombre tan largo que en un principio, a ver, acuérdense, era Robert Stephenson Smith Baden Powell, Lord of Gilwell, que así es como le puso el rey Jorge V. Cumple 80 años, las fuerzas empiezan a declinar, empiezan a bajar de nivel, sus fuerzas físicas. Regresa a África en compañía de Olave, de su esposa, un lugar en el cual Robert Baden Powell murió pues en 1941, un mes antes de cumplir los 84 años de edad. Les quiero decir que la Organización Mundial del Movimiento Scout, estamos hablando que la primera reunión fue 1900, ¿qué dijimos? 14. Fíjense, estamos en el 2019. Hoy la Organización Mundial del Movimiento Scout, gracias a este señor, tiene 37 millones de scouts en el mundo. Está alrededor en 163 países. Y todo gracias a este señor que les conté, a Robert Stephenson, que pues decidió cambiar la disciplina militar por formar mejores ciudadanos para el mundo. Y es la historia de un hombre que yo no sé si ustedes, los scouts, seguramente lo conocen, ¿no? La historia. Pues más o menos. ¿Tú eres? No, ¿Fuiste? yo no fui scout. ¿Tú? No, nunca. ¿Tú? No, ¿Por acá? jamás. No fui nunca niño explorador. No, hombre, pero les digo una cosa. Ser scout es también sacarte adelante en la vida. Te enseñan oficios, te enseñan a sobrevivir, te enseñan a enfrentar la crisis. Vamos a platicar de eso hoy aquí en De ¿Qué la tal, Fernando? historia y de lo que, cuál es su visión, su misión, sus proyectos. Está padre. Pues vamos a hablar de eso. Vamos ¿Y qué a más? hablar de eso. Tenemos nuestra mexicana rifada. Vamos a ver lo de Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. La situación está complicada y mucho más que compartir. La invitación a que se queden con nosotros. Pues sí. Y si van a los hoteles Camino Real en Ciudad de México, escoges Camino Real, Aeropuerto, Polanco, Pedregal o Santa Fe, reservas en caminoreal.com y resulta que pagas la primera noche y la segunda es gratis. Arrancamos el programa. Feliz ¿Les Día parece? de la Niña, Fernanda. Feliz Día del Niño, Emilito. Carlitos, feliz Día del Niño. Fernandita te saluda. ¿Cómo están hoy el 30 de abril? Somos ¿Bien? niños. Como niños. Con helado. Sí, con chocolate. ¿Tu helado de chocolate? Helado de vainilla con chocolate. El mío de puro chocolate. ¿Tú? Yo de fresa. Amo la fresa. Flaqui guapo. ¿Tú de qué quieres tu helado?
Ay, no me veas así. ¿De limón? Ven. ¿Y tú muerdes o chupas el helado? El helado no se muerde. Ay, no yo hay sí forma. lo muerdo. ¿Y las paletas también? No, las paletas sí. Pero depende, porque si es Yo la muerdo paleta, los helados y si las es paletas. la paleta Tootsie Pop, esa no, No, tienes mi que vida, pues. chuparla hasta llegar hasta el chiclocentro de sabor. ¿Cuántas chupadas son para el ciclo? Como 500. ¿Ya hiciste tú la cuenta? Más o menos. Ah, bueno. Chupi, 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 chupi bueno. la paleta. ¿Ves? Está bien. Oye, yo sí muerdo los helados. No debieras. ¿Por qué no? No. Te destemplas los dientes. No, hombre, que voy a andar destemplando nada. Más se me No, bueno, ya muere. Arrancamos el programa, pie derecho. Quédate conmigo. Hermanos, les comento que el régimen, la dictadura, está tratando de desvirtuar el trabajo que se está haciendo. En la Carlota se mantiene todo exactamente igual. Diosdado y otros personajes del régimen están tratando de crear una matriz de opinión diciendo que ya todo está controlado. Mentira. Está controlado sí, pero a favor de nosotros. Está controlado sí, pero a favor de la Constitución, de las leyes y del pueblo. Está controlado sí por los militares a nivel nacional y están saliendo cada vez más. En Maracay ya están saliendo los militares también a apoyar el cese de la usurpación. Así que no le mordamos el peine al régimen y sigamos activos. Todo el mundo a la calle. Bueno, pues así el audio que me llega en este momento de uno el que encabeza las fuerzas militares, Ferreira, en Venezuela, se podría decir, mi querido Gonzalo Oliveros y querido Reinaldo Díaz, representante de Juan Guaidó en México, vía telefónica con nosotros, ¿se podría decir que es un golpe de Estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Bueno, mira, lo que está pasando en Venezuela es la restitución del hilo constitucional. En ningún momento se habla de golpe de Estado cuando quien usurpa el poder es Nicolás Maduro desde el pasado 10 de enero. Lo que ha pasado es que ya las fuerzas democráticas de las Fuerzas Armadas se han manifestado ahora en torno al presidente Juan Guaidó, y lo que se ha visto esta mañana, en la madrugada del día de hoy, pues es justamente esa fase final del cese de la usurpación del dictador para tener el control del país de manera definitiva y que podamos entonces avanzar hacia una transición y elecciones libres en Venezuela. Ya no hay vuelta para atrás, Reinaldo Díaz. Hoy, 30 de abril, se inicia el derrocamiento, la destitución y la democracia en Venezuela. Es así, ya desde que inició este proceso, cuando ya tú tienes a más de 60 países que apoyan al presidente encargado, cuando ya tú tienes a embajadas que están bajo el control del presidente encargado, cuando ya tú tienes organismos multilaterales que se pronuncian a favor del presidente encargado, cuando tienes una movilización masiva casi todos los días de personas protestando en contra de la dictadura en Venezuela, ya ese proceso es irreversible. Ahora, cuando tienes, aparte de las Fuerzas Armadas, que se está dando un quiebre, que en cada región del país se empiezan a manifestar más y más militares en torno al respeto a la Constitución, a que se restituya el hilo constitucional para tener elecciones libres. Eso es muy importante recalcar. Esto no es un proceso que se inició para quitar a Maduro y poner a Juan Guaidó para siempre. Están muy equivocados. Esto es un proceso en donde se inicia un gobierno de transición y vamos a tener elecciones libres finalmente en Venezuela. Para el que no tenga este contexto, en Venezuela los principales partidos políticos están inhabilitados, no pueden postular a nadie. Los principales contendores, Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, los principales actores dentro de la oposición venezolana, están o presos o inhabilitados. Entonces, ¿cómo puede haber elecciones libres? Esto es imposible si no hay un movimiento que finalmente, conjunto al pueblo de Venezuela y las Fuerzas Armadas, logre este objetivo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Esto ya ahora, con las Fuerzas Armadas de nuestro lado, es un proceso ya que va a seguir avanzando. Nosotros lo que estamos es a vísperas de conocer pues que Nicolás Maduro salga de Venezuela y cese la usurpación. Obviamente, en este momento, el dictador lo que va a hacer comunicacionalmente, y sobre todo cuando los venezolanos no tienen acceso a internet ni a luz, es a manipular las matrices de opinión diciendo que aquí no está pasando nada. Pero basta con cualquier información que puedas ver en distintos medios digitales, como
la manifestación de la gente es masiva y están además del lado de las Fuerzas Armadas quienes están manifestando en torno a que cese la usurpación de Nicolás Maduro. Reinaldo, es un hecho que hay un sector de la población que está apoyando este llamado que hicieron esta mañana el señor Guaidó y el señor López, que salió de su arresto domiciliario, pero también es un hecho que hay un sector de los militares venezolanos que siguen apoyando a Nicolás Maduro. ¿Cómo actuar para evitar que estas tensiones que hoy se están viendo en las calles de Venezuela terminen por ser un grave derramamiento de sangre o episodios de violencia que afecten a la sociedad venezolana? Mira, hay momentos en la historia de todos los pueblos, y México lo ha vivido. México ha vivido momentos en la historia decisivos, donde los pueblos deciden ser libres, asumiendo las consecuencias que sean, asumiendo los procesos y consecuencias y daños que tengan que asumir. Pero la realidad hoy es que en Venezuela las probabilidades, tienes mayor probabilidad de poder salir adelante y vivir si hoy sales a protestar que si te quedas con el dictador. Porque lamentablemente esta crisis que nos ha llevado la dictadura de Nicolás Maduro es a que si no te mueres de hambre, te mueres por la falta de medicina. Y si no te mueres por la falta de medicina, te mueres por la inseguridad. Entonces, las estadísticas te dicen a cualquier venezolano de a pie que hoy es preferible salir a protestar por lograr la liberación de nuestro país que a quedarnos sumisos frente a la dictadura. Y vamos a tener consecuencias, pero muchos nos criticaban a los venezolanos y lo he escuchado muchas oportunidades, que es que los venezolanos no queremos resolver nuestros problemas nosotros mismos y estamos pidiendo intervenciones. Pero ahora de que los venezolanos estamos resolviendo los problemas nosotros mismos y que las Fuerzas Armadas se están poniendo del lado de Venezuela, también van a criticar al pueblo de Venezuela que está buscando su libertad. Creo que es bastante injusto, sobre todo con un pueblo que está sufriendo muchísimo. Más bien, hoy en día, lo que hay que entender es que el pueblo lo que está buscando es liberarse de una dictadura. Y está del lado de la Constitución. Lo que está haciendo los venezolanos están enmarcados en la Constitución, el artículo 333 y 350 de nuestra Constitución. No se está haciendo nada en contra de un proceso que ya ha iniciado, que se ha anunciado y que obviamente necesita de la presión popular y de las Fuerzas Armadas para lograr el objetivo. Reinaldo, se convoca también el día de mañana por parte de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de militares, una manifestación a nivel mundial en donde convocan a los venezolanos que estén en otras partes del mundo a manifestarse. Las redes sociales están a reventar, presidentes de todo el mundo, primeros ministros, están apoyando evidentemente este movimiento, ya romper cadenas, ¿no? En función de la democracia, de la libertad, del buen vivir, del bienestar. Y lo que yo veo, Reinaldo, en las pantallas y en los videos que me hace favor gente de Juan Guaidó de enviarme directamente, gracias a ti, desde Caracas, allá en todo Venezuela, pues en toda la región, estoy viendo gente que ya no tiene nada que perder, exactamente lo que estás diciendo. Ya lo perdieron todo. Si ya no salen, ya perdieron todo. Ya lo único que están poniendo, y lo único, lo subrayo, es la vida. Imagínate. Es así, nosotros hemos perdido mucho. Yo no puedo volver a mi país simplemente por pensar distinto, por oponerme a que mi policía, cuando era alcalde, se enfrentara, por ejemplo, a las manifestaciones. Y yo di una orden muy clara cuando me tocó ser alcalde de que toda manifestación pública tiene que ser respetada, y no estaba dispuesta a poner a mi policía a reprimir a ninguna manifestación, sobre todo en torno a la libertad, y por eso tengo una sentencia en mi contra. Todos hemos puesto de alguna manera nuestro pellejo y nuestra vida en esta situación, pero estamos en una etapa decisiva. El llamado de nuestro presidente Juan Guaidó ha sido a movilizarse, y ya no solamente para mañana, sino de manera inmediata. Y aquí en Ciudad de México aprovecho este espacio para convocar, estamos movilizándonos a la Embajada de Venezuela en México, en donde ya nos estamos concentrando, ya nosotros estamos aquí llegando a la Embajada para apoyar con una protesta pacífica a nuestros hermanos venezolanos que están dando la lucha por el cese de la usurpación allá en Venezuela, y lo vamos a hacer
aquí también en Ciudad de México. Nos estamos concentrando desde ya. Nosotros vamos a llegar en unos minutos para encontrarnos con los venezolanos que ya se están movilizando para allá. Y el llamado es a cualquier venezolano en cualquier rincón del mundo. Yo sé que en tu corazón está la pasión y el deseo que seamos libres, que finalmente podamos volver a nuestra casa, que podamos reencontrarnos con nuestra familia. Ese deseo es el momento de que lo pongamos en acción, en esa acción que es de movilizarnos a protestar para que el mundo sepa en cualquier rincón de nuestra tierra, en cualquier continente, de que los venezolanos estamos cansados de la dictadura y llegó la hora de la libertad. Tengo una pregunta que es toral, muy importante, y nadie te la ha hecho como representante de Juan Guaidó en México. Y me parece que hoy es el inicio de una batalla importante en pro de la libertad y de la democracia en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente, Reinaldo Díaz. La mayor parte de los países en el mundo han manifestado estar en contra del dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, México, a través del régimen de Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado neutralidad. Es decir, Nicolás Maduro no tiene muchas opciones a dónde irse, o muchas opciones donde lo reciban cuando esto sea necesario. ¿Tú crees y consideras que el régimen de Andrés Manuel López Obrador lo va a recibir en México? Mira, eso es una opción. Obviamente ya dependerá de quienes vayan a salir de Venezuela y dependerá mucho también del gobierno mexicano. Nosotros ahí entendemos o hemos comprendido después de diversas conversaciones cuál es un poco la intención de México. Sin embargo, hay una cosa que sí llamo a acotar como muy importante, y quiero en este momento señalar lo que es el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En horas de la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre la crisis de Venezuela. Y llama mucho la atención que frente a lo que comúnmente cualquiera pudiera decir, que en Venezuela está pasando un golpe de Estado, la Cancillería no hizo ese llamado porque sabe que lo que pasa en Venezuela no es un golpe de Estado. Lo que nos da unas luces de que esta balanza tampoco es tan real, o si hay algunas tendencias que pretenden tender puente con un proceso que es irreversible y que saben que el dictador Nicolás Maduro es completamente antidemocrático. Ahora, yo considero de que con respecto a temas del asilo, México tiene una historia muy amplia con respecto a esta situación. Sin embargo, a ella dependerá de cómo se desenvuelven los acontecimientos y bueno, y también dependerá de los mexicanos, si los mexicanos están dispuestos a recibir al dictador Nicolás Maduro aquí en su territorio. No, bueno, de antemano y a nombre de muchos mexicanos que mi voz puede representar el día de hoy, de ninguna manera estamos dispuestos, millones de mexicanos, a recibir en asilo político a Nicolás Maduro. Si el régimen de Andrés Manuel López Obrador lo llega a decidir, creo que vamos a estar frente a un conflicto muy importante en donde Andrés Manuel López Obrador irá a la baja en muchos sentidos. Es muy importante la pregunta que te acabo de hacer, Reinaldo. Nadie te había hecho esa pregunta. Me parece fundamental tomarla en cuenta y ver que tú como representante de Guaidó en México sí consideran la posibilidad de que Nicolás Maduro sea resguardado, protegido, darle asilo en el régimen actual en México. Mira, una de las cosas fundamentales que nosotros hemos propuesto, bueno, ha sido la ley de amnistía, y hay varias cosas que ahí sí te quiero comentar, en donde hay algunos puntos y hay distintos funcionarios que, incluyendo a Nicolás Maduro, de todas las índoles, en donde hay algunos en donde cabrá la amnistía y hay otros donde no. Y en esto quiero ser muy claro. La ley de amnistía lo que establece es que se otorgará una amnistía frente a los tribunales nacionales o internacionales en las cuales se tendrá que estudiar caso por caso.
Y hay una realidad que no podemos ocultar. Nicolás Maduro está siendo denunciado ante la Corte Penal Internacional por 7 naciones por delitos de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad son delitos que no prescriben, son delitos contra los derechos humanos. En este caso, pues habría que evaluar a través de un tribunal completamente imparcial el caso, y así le otorguen asilo, sea quien sea, pues van a haber funcionarios y algunos actores que han generado la crisis más grande de la historia de América Latina en un país, pues va a tener que rendir frente a la justicia su testimonio, y si no, ser castigado con cárcel, como así es el mandato. Así que el tema del asilo es un tema que está planteado sobre la mesa, no está planteado específicamente para México. Se ha hablado de países como Turquía, Noruega, en la misma Cuba, en América Latina también se ha pasado el escenario de México. Pero la realidad es que este escenario tiene que ser, en primer lugar, decidido por quien solicita el asilo. En segundo lugar, si el gobierno mexicano y los mexicanos están dispuestos a recibirlo. Y en tercer lugar, de que efectivamente cumpla con las condiciones de lo que establece la ley de amnistía. Una persona que sea un violador de derechos humanos no en ningún momento va a ser una persona que recaiga dentro de estos supuestos de hecho de la ley de amnistía, porque cumple con delitos de lesa humanidad que no prescriben. Pues me parece que hoy es el inicio de esta libertad dictatorial de Venezuela. Los veo unidos. Es la primera vez que veo unidos entrañablemente a Leopoldo López, a Guaidó. Ojalá las esposas aparezcan al rato también, todos unidos a favor de la libertad y la democracia. Lo que a mí me deja esta plática contigo el día de hoy, Reinaldo, es lo que a futuro va a ser la nota en el mundo entero. Si llegan a sacar, si llega a irse Nicolás Maduro de Venezuela, ¿qué país va a ser el que le pueda otorgar el asilo? Y donde sea México, a través del régimen de Andrés Manuel López Obrador, lo dejo en puntos suspensivos. Pausa, regresamos. Somos QTF. Quiero saludar con mucho gusto el día de hoy a Pedro Díaz Maya, que eres jefe de los Scouts a nivel nacional. Qué gusto, Pedro, gracias por estar aquí. Gracias. Y a Francisco Macías Valadez Treviño, presidente de la Asociación de Scouts de México. Qué gusto, Francisco, qué gusto, Pedro. Estábamos hablando más o menos en la introducción de unos, ¿qué serán? 40 millones de scouts en el mundo entero. Ya cerca de 50. Ya cerca de 50. 50 millones de scouts a nivel mundial. ¿Y viene un evento muy importante de scouts en México? Bueno, es en México el evento es el EAS, que es el de educación, cultura, que es el más importante que tenemos en México, que será en el mes de noviembre. Uh-huh. Pero el Jamboree Mundial, que es... ¿Va a ser aquí? Lo está organizando México, Estados Unidos y Canadá, los tres. Físicamente va a ser en West Virginia, ahora a finales de julio, principios de agosto. Es la reunión de los scouts en todo el mundo, así se llama. Así es el Jamboree Mundial. 47,000 muchachos de 196 países. ¿Qué te dice a ti, Francisco, a ti, Pedro, aquel hombre, Robert Stephenson, que pues él quería preparar a militares, pero se da cuenta que no, que mejor a los jóvenes, que los jóvenes tendrían que tener muchas más herramientas para poderse sacar adelante en la vida que tener un arma, ¿no? No tenía adultos, tenía jóvenes. Los jóvenes no podían ser militares porque todavía no podían ser soldados, pero sabía que tenía la confianza en ellos. Y a esos jóvenes les dio esa educación, ese entrenamiento, esa participación, la calidad de servicio para que a su comunidad le sirvieran y fuera una entrega voluntaria para el joven que todavía no era militar. Pedro, ¿qué le da un scout a la sociedad? Híjole, un scout le da
un ciudadano responsable, un ciudadano que desde los 7 años que inicia en el movimiento Scout hasta los 22, que termina con nuestro método educativo que manejamos, maneja un ciudadano activo participativo, una persona honesta que desarrolle valores muy de la mano con los valores familiares, porque por un método aprender haciendo y por medio de actividades lúdicas que hacemos cada 8 días de manera voluntaria, ayudamos a que la sociedad tenga mejores personas. Eso es lo que entrega un Scout, una persona que tiene un proyecto de vida exitoso de diferentes aspectos, y nosotros le decimos que tu proyecto de vida debe de ser impulsado para que esto ayude a una transformación activa que necesitamos. Pero a ver, ¿cómo se es Scout? Desde los 7, porque mira, recuerdo aquella musiquita de Somos los Exploradores y venimos... Espera. Sí, claro. O sea, eso no es un Scout. Entonces, ¿qué es un Scout? Un Scout, en efecto, es una persona servicial. Es una persona ¿Pero que... qué hacen toda la semana? ¿Tú qué haces desde los 7 años hasta los Yo desde 22? los 7 años voy a una actividad que me apasionó, que es el movimiento Scout. Obviamente tenemos una vida normal. Los Scouts O sea, van a la escuela. Vamos a la escuela, tenemos contacto familiar, y lo único es de que de manera voluntaria decidí unirme al movimiento. Y estas son actividades que se realizan los sábados de las 4 a las 6, o varía, en diferentes partes de la República. Y de esta manera tenemos diferentes etapas en el movimiento. Tenemos 4 secciones principales, de los 7 a los 10 años, que son los lobatos, que son los chiquitos, que son de color amarillo. Ellos manejan un marco que es el libro de la selva, de las tierras vírgenes, que es un rollo de fantasía, y por medio de cuentos hacemos que desarrollen sus capacidades por medio de la fantasía y de la alegría. La aventura, que es de 10 a 15 años, que es el sistema de patrulla, es un sistema que poco a poco vas dando liderazgo. Luego tienes la comunidad de caminantes, que es de 15 a 18, en donde inician un proyecto de vida, en donde empiezan a tener ciertos metas a realizar, hasta llegar al clan de Roberts, que son de los 18 a los 22 años, que trabajan un proyecto de vida, que es qué van a hacer al futuro, médicos, abogados, trabajadores, lo que sea. ¿Tú qué eres, Pedro? Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y actualmente soy el director general de la Asociación Scouts de México, y me dedico a llevar a cabo todo este tipo de difusión del movimiento Scout, y a eso es a lo que nos dedicamos. Si yo les pregunto a la gente que nos escucha en este momento, piensen en un Scout, físicamente en su vestimenta, que es lo primero que les viene a la mente. Y va a ser un paliacate. Exacto. Pañoleta. Perdón, va a ser un pañuelito colgado del cuello. ¿Estamos? Sí. ¿Qué significa todo el atuendo? Porque yo te veo con parches pegados en tu camisa color azul, manga larga, tu pañoleta, gafetes, bueno, fuera de la entrada, ¿no? México, Scouts México, o sea, te veo como verdaderamente Scout, por donde la veas. Sí. ¿Qué significa? ¿Por qué la pañoleta? Bueno, nosotros tenemos un uniforme, el cual actualmente se está relajando precisamente para poder atraer más jóvenes. Este uniforme tiene que ver con una identificación, y esa identificación pues obviamente tiene una tendencia igualitaria para todos. La pañoleta que tenemos ahí es la pañoleta nacional. Una pañoleta ese nacional. Que hacía qué bonita está, ¿eh? Muchas gracias. Es de color Oigan, negro. Qué belleza, vean esto. Nunca había visto, discúlpenme la ignorancia, pero nunca había visto de cerca una pañoleta de Scouts mexicana, bueno, ni de ninguna nacionalidad. Esto es una belleza. Muchas gracias. Es la pañoleta nacional, es de color negro porque es en representación de nuestros antepasados. Tiene un calendario azteca muy, muy de nosotros, de los mexicanos. En el popotillo verde están todos los estados de la República. En el popotillo rojo están diferentes grecas de diferentes culturas. Un Quetzalcóatl que nos cuida la espalda, nos protege, y dice Scouts de México. Esto, ¿qué significa? Pues es una identidad de nosotros. Es un simbolismo que el fundador Baden-Powell adoptó y que lo hizo en 1907, y nosotros lo seguimos teniendo hasta ahora. Cada grupo tiene diferentes colores, cada provincia tiene, en cada región, cada país tiene diferentes. Nosotros somos en México, somos negro, esa es la rojo pañoleta nacional. Y verde. Con los colores muy pegados a nuestra bandera nacional, es correcto. Y así cada uno, cuando se juntan en el famoso Jamboree, que ahora va a ser en Virginia, de la no sé qué, ahí van a estar todas las pañoletas del mundo. Es correcto. Es correcto. Y que el uniforme, me preguntabas, Fernanda, es una situación de que todos somos iguales.
Es una situación de que todos estamos en una misma circunstancia. Aquí no tenemos distinción de nada, de raza, credo, nacionalidad. Somos una familia feliz. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros niños. Y actualmente una persona puede ser scout simplemente con una playera polo y unos pantalones de mezclilla. Podemos tener a más miembros del movimiento, porque a veces el short como que no agrada mucho. Pero conforme me vas entrando al movimiento... Fue muy criticado, ¿verdad? Es correcto. Fue como imagen de... Pues no sé cómo decirlo, Chabelo. de Chabelo. Es No, correcto. bueno, de este que te digo, somos los exploradores. Erróneamente venimos a cortar las ridiculizan, flores, ¿no? O sea, no es erróneamente eso. ridiculizan el movimiento. Exactamente, la palabra es perfecta. Ridiculizan. Ridiculizan exactamente. el movimiento cuando nuestros chicos, nuestros jóvenes, cuando hay alguna situación en el país, hemos salido a apoyar a nuestra ciudadanía en centros de acopio, en los temblores del año pasado, incluso en 1985 la Asociación Scouts de México tuvo una participación total. Y nosotros tenemos un factor muy importante que quiero comentarte, tenemos confianza de la gente y eso lo valoramos muchísimo y por eso invitamos a que la gente nos conozca, que conozca la esencia del movimiento Scout, que es muy importante de transformación y que estamos seguros que todos los niños y jóvenes que ingresen al movimiento Scout van a ser diferentes. Déjenme ir una pausa, regresamos con Francisco Macías Valadez Treviño, presidente de la Asociación de Scouts de México, Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional. ¿Ya viste, Carlos Armando, la pañoleta? ¿Qué tal está? Padrísima. Yo no la conocía, bueno, mucho menos la había tocado. Esto es una belleza. Sí, es como una artesanía, casi. La pañoleta, qué orgullo portarla, ¿no? Sí. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque yo no sé qué sepan los scouts que no saben los chavos de ahora. Pausa, volvemos. Somos QTF. Escuchas. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Frentes políticos. Repunte. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, ha logrado en poco tiempo posicionar a la hipotecaria más grande de América Latina. Se han reestructurado más de 22,000 créditos para facilitar el pago. Se han firmado convenios con la CNDH y el INAI para fortalecer la protección de los derechos humanos. Se han generado ahorros por 1,800 millones de pesos en línea con la política de austeridad. Se implantó una nueva política en compras para privilegiar las licitaciones públicas. Martínez Velázquez, además, atiende de primera mano a los derechohabientes. Y hoy, Infonavit celebra su Asamblea General con un invitado especial, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas van 4 meses y aquí la presencia de la transformación sí se nota. Hoy alguien merece una felicitación. Eso es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes políticos. Nuestro sonido es imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Todos somos QTF. Regresamos. Sentí un orgullo ahorita, me pusieron la pañoleta. De verdad tengo erizada la piel. Francisco Macías, gracias, Pedro Díaz. Me colocaron entre los dos, entre el presidente de la Asociación de Scouts de México y el jefe Scouts Nacional, la pañoleta, que tiene muchos simbolismos. Sí. Este nudo, que es lo que sostiene la pañoleta por delante, ¿qué significa? ¿De dónde viene esta historia? Es el nudo que utilizaba Baden-Powell para unir precisamente. En la primera pañoleta fue una camisa usada de Baden-Powell para poderla poner al cuello de los muchachos, de los jóvenes, en los cuales se podía confiar para poder tener esos muchachos comprometidos. Déjame decirte que los scouts a nivel mundial, el 99.99 somos voluntarios. Es decir, la organización mundial es gente que está comprometida con ella misma para la educación no formal, pero muy comprometida con la juventud.
Por eso los adultos estamos acompañando en ese desarrollo de los jóvenes en su niñez y madurez para ser preparados para la vida, para que lo que sean siempre los mejores y el primero, y sean de confianza. Están basados en su honor, en siempre decir la verdad y siempre ser alguien con quien confiar. Es que más allá de las actividades que realizan los scouts, ¿no?, con niños, adolescentes, pues les hace muy bien en esa edad pertenecer. Y pertenecer a algo sano, con buen desarrollo emocional, psicológico, físico. Esa es la idea del movimiento Scout, entregar personas de bien para la sociedad. Nuestro proyecto educativo es de los 7 a los 22 años y posteriormente los scouters y dirigentes, que se le llama así a los adultos que están al frente de los jóvenes. Nuestro objetivo final es precisamente la transformación del joven, que sea una persona de bien, muy de la mano con la familia y que haga una transformación a la sociedad. Buscamos en los scouts apoyar a que este planeta esté en mejores condiciones de como lo encontramos. ¿Qué sabe hacer un scout? Híjole, yo creo que sabe hacer muchísimas cosas. O sea, ¿sabe sobrevivir? Sí, claro. O sea, ¿qué sabes hacer? Todo ese tipo de técnicas de campismo, en efecto, durante las 4 etapas que te comenté, se van desarrollando de menos a más. Obviamente, desde chiquitos empezamos hasta el final. Todas esas herramientas que saben hacer, campismo, supervivencia, fogatas, cocinar, etcétera, todo ese tipo de herramientas son técnicas clásicas que les llamamos para que éstas les sirvan como un aprendizaje de vida. Obviamente es un campista. Por naturaleza el scout es un campista. ¿Por qué? Porque el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo de los jóvenes. Se dice que un joven al aire libre tiene un mejor desarrollo que estar encerrado en la ciudad. Entonces, esa es una divisa que nos marca nuestro fundador y que nosotros lo transmitimos desde hace más de 90 años, hace más de 92 años. Es que, ¿sabes qué, Pedro, Francisco? Digo, si lo puedo decir en palabras sencillas, como que se les quita lo inútil. Exacto. ¿No? Como que sí saben hacer cosas, sí saben sobrevivir, sí saben enfrentarse a una crisis, Francisco. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que saben trabajar en equipo. Eso. Sabes trabajar en equipo, te enseñan a ser líder, te enseñan a obedecer y te enseñan a dirigir. Cada muchacho desde que entra le enseñas a qué es lo que debe de hacer, pero a los 6 meses él es el que va diciendo qué es lo que debe hacer al que acaba de entrar y así sucesivamente van siendo educados para obedecer y para dirigir, para ser líderes. Por eso el trabajar en equipo le da a los muchachos una educación que es ese complemento entre la escuela y la familia. El poderse valer por sí solos, no tener que depender de alguien para sobrevivir, sino ellos ser suficientemente valorarse para poder desarrollar en su vida algo puntual para ser siempre lo mejor. Experiencias, Pedro, experiencias en tu país. ¿Cuáles son aquellas que dirías, ay, Fer, es que es tan divertido también ser scout? Es divertido, no todo es como tan formal, tan serio, tan... No. O sea, qué divertido, ¿no? Hoy está regresando de Aguascalientes. Platícale sobre el campo. Sí, bueno, tuvimos un evento hace poquito en Aguascalientes, con más de 2,300 jóvenes. Y la verdad, tener a todos los chicos de scouts desde los 11 hasta los 15 años es magnífico. Es magnífico ver cómo estos niños se separan de sus familias y tú te vuelves su familia en esos 5 días que estuvimos en la Sierra de Laurel sin nada. Datos, sí, nada más que la naturaleza, la cocina. Y me preguntabas experiencias. Aquí tengo a mis mejores amigos de toda la vida. Aquí encontré... ¿En los scouts? Sí. Aquí en los scouts tengo a los amigos que si tengo un problema van a estar conmigo. Aquí en los scouts tengo personas maravillosas en toda la República Mexicana. Yo puedo llegar hoy, Fernanda, a cualquier parte de la República y me recibe una persona. Me abren las puertas. ¿Es una hermandad? Es una hermandad extraordinaria. ¿Solamente de hombres? No, de mujeres. Desde 1981 las mujeres son incluidas aquí. ¿Cómo se incluyeron a las mujeres? Porque en un principio no. Yo conté la historia de Robert, que es una historia fascinante. Sí. Se entiende por qué no había mujeres en un principio. Uh-huh. Era una cuestión militar. Militar, totalmente. Y era de hombres. Pero ¿cómo surge el movimiento con las mujeres, de los scouts mujeres? Aquí en México. Bueno, ¿sí?
Empieza Lady Baden-Powell, la esposa del fundador, a organizar a las mujeres. Entonces se forman los Girl Scouts. Entonces eran Boy Scouts y Girl Scouts. Pero ese movimiento conjunto se inicia por los años 1970, 75, y en México en 81 se integran las mujeres dentro de los Scouts de México. En Estados Unidos, a partir de este año, se les quita la palabra boy y son ya en Estados Unidos solamente Scouts. Hombres, mujeres. Hombres y mujeres, sí. Van a la misma ruta, van al mismo sentido, van al mismo camino, trabajan juntos desde niños. Hoy en México tenemos más mujeres que hombres. Hoy en México hay más mujeres y la participación de las mujeres es sumamente importante en el movimiento. Tenemos un poquito más, estamos casi mitad y mitad de membresía, pero ya tenemos más mujeres. De verdad las chicas son extraordinarias. Fue un gran acierto que las hayan incluido. La verdad son personas líderes por naturaleza. Somos maternalistas los mexicanos. Y es extraordinaria esa adhesión. Y nosotros, afortunadamente, desde el año de 1981, están las mujeres incluidas con nosotros. ¿Tú eres scout, Francisco, también? De toda la vida. ¿Cuándo usas y cuándo no el uniforme? El uniforme lo usamos, yo, en mi caso, en actividades específicas scout. Cuando estoy representando a la asociación como presidente, tenemos el uniforme de gala. Que es el que tienes ahorita. Una corbata diseñada especialmente con el logo Scout, el pin de los Scouts y Scouts de México. Esta imagen del pin, esa imagen del logotipo, ¿qué es el logotipo Scout? La flor de lis es el logotipo mundial y cada país lo tiene en una forma estilizada diferente, pero todos los países en el mundo tienen la flor de lis como su distinción Scout. ¿Y qué significa? Es la flor que tiene 3 pétalos, Dios, patria y hogar, y tiene la unidad en la mano, hacemos el símbolo en donde o sea, el símbolo es 3 dedos arriba. 3 dedos arriba y el fuerte protege al débil. Ah, el dedo gordo encima del meñique, y entonces el fuerte protege al débil. Sí. Así es. Deberes para con Dios, deberes para con la patria, deberes para consigo mismo, lealtad, abnegación y pureza, que son algunas de las virtudes. Está rodeado de un nudo rizo, que es un nudo que une y que es la hermandad mundial. Ajá. Y tiene 2 estrellas y cada uno de los piquitos de las estrellas representan un artículo de ley Scout. Nosotros tenemos una ley Scout. ¿Qué es eso? A ver, o sea, es como nuestras divisas de cumplimiento, el Scout cifra sonora. ¿Sus mandamientos? Sí, sí, son como nuestras reglas del juego. Son como nuestras reglas del juego que no son políticas, no son religiosas, solamente son de un buen comportamiento, de buenas acciones. Y, por ejemplo, te platico rápido. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Y si un Scout falla esa confianza, ¿cómo se le castiga dentro de la comunidad? ¿Se le expulsa? No, bueno, sí. se tiene que, desde son chiquillos, están en formación. Entonces tenemos obviamente orientación. O sea, obviamente, si hay actos malos, sí, obviamente tenemos nuestros propios reglamentos y son expulsados. No podemos tener gente que haga daño a la niñez o a la juventud. No. Por supuesto, no pueden estar aquí. Pero, por ejemplo, si es un chico que hace alguna travesura, pues obviamente, como en casa. Se le encarrila, Se le encarrila, pues. O sea, somos una familia en donde orientamos a nuestros jóvenes. Y tenemos la Corte Nacional de Honor, que es la que regula nuestro comportamiento en casos específicos. Este saludo es siempre mundial. 3 dedos arriba y los otros 2 doblados. Uh-huh. El dedo gordo, pues, y el meñique, el gordo sobre el meñique, para entonces el fuerte sobre el... Protege al débil. Protege al débil. Y en el caso de los chiquitos es así, como amor y paz. Ajá. Que quiere decir que los lobos deben tener las orejas bien abiertas. Como los niños chiquitos manejan el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, el libro del libro de la selva, todo lo que manejan en esa sección es por medio de cuentos, de cacerías. Entonces tener las orejas bien... Sí, poner atención. O sea, no atontarte, pues, en palabras más sencillas. Sí, de 7 a 11 años. De 7 a 11. No, exacto, los chiquitos, la manada de lobatos. ¿Dónde se concentran para despedirnos? ¿Dónde tienen
las reuniones en México. ¿Dónde se reúnen los scouts? En más de 800 parques en Ándale. toda la República. Quisiera dar los datos. El teléfono de la asociación es 5208-7122. En redes sociales www.scouts.org.mx. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos cuenta de Instagram, tenemos todas las redes sociales. Estamos para servirles y estamos en toda la República, desde Baja California hasta Yucatán. Y los invitamos a que nos conozcan, no se van a arrepentir, seguramente sus hijos van a ser diferentes. Pues, ¿saben qué? Que no saben la cantidad de scouts en el público de ¿Qué tal, Fernanda? Ah, qué Fíjate bueno, un saludo. Sí. Un tema importante. Hay una frase que dice, una vez scout, siempre scout. En México tenemos más de 2,5 millones de personas que en algún momento fueron scouts. Y todas salen del movimiento scout, como es voluntario, sales por alguna situación, pero no por conflicto. Entonces tienes un amor de haber participado en algún momento de tu vida a ser scout. Y entonces, una vez scout toda la vida. Siempre scout. Francisco, gracias por estar con nosotros. Pedro Díaz, gracias, presidente de la Asociación de Scouts de México, jefe Scouts Nacional, Pedro Díaz Maya. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Hablando de los niños, Paramount Pictures nos deja... Las vi hace rato en mi oficina, son unas bolsas que tiene el logotipo negras de Paramount Pictures. Las abres y adentro hay regalitos. Lo mismo te encuentras un termo, que lo mismo te encuentras, pues ahí, regalitos para los niños. Escriban un correo a promoción@gimm.com.mx y a la vuelta de correo te diremos o te dirán ellos si resultaste ganador. Hay que mencionar el DGRTC, diagonal 0203, diagonal 19. Pausa, volvemos. Querida Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Uno de los temas que siempre nos han ocupado, a ti y a mí, como mujeres, como profesionistas, como profesionales, como mamás, pues son los hijos, son los niños. Y las cifras de lo que nos vas a presentar de niños y niñas en esta infancia en México, pues sí se habla de un riesgo importante. Así es que alertándonos con buena información y con datos que nos sitúe en la realidad del México de hoy. Te escuchamos, Fabiola. Sí, Fer, buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha. Un fuerte abrazo, de verdad que estas conmemoraciones tienen un origen y finalmente fue la ONU quien decidió que se celebrara porque pues venía de aquellas guerras en donde los niños eran desplazados, en donde los niños eran las víctimas de estas terribles guerras mundiales. Entonces se decidió que pues se conmemorara así la fecha. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues que al querer recordar, vemos las cifras y son verdaderamente preocupantes, alarmantes y que nos hacen reflexionar sobre como sociedad qué podemos hacer y qué frenos podemos meter. Porque miren, cada 30 minutos un niño o niña llega a los hospitales por lesiones intencionales. Esto es de acuerdo con UNICEF. No, cada 30 minutos. Cada 30 minutos. Y sí, por lesiones intencionales. ¿Cuántas noticias, Fer, has visto tú de niños que han sido víctimas de daño colateral en la lucha contra el narco? Niños encadenados o golpeados. ¿Se acuerdan de aquel amarrados, de aquel caso que nos dolió en el alma hace unos años del niño Owen también, que fue muy maltratado, de los niños que han encontrado encerrados, los tíos, o sea, no sé, ¿no? Y UNICEF también informa, son cifras de UNICEF, que 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años son disciplinados con violencia, que es este tema de otra vez los golpes, la violencia psicológica, la violencia emocional y estos encadenamientos que vemos o los maltratos que llegan incluso a quemarlos, a golpearlos hasta la muerte, ¿no? El informe Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, 2018, también señala que cada día 3 niñas, niños o adolescentes son víctimas de la violencia.
¿Qué es eso? Pues la inseguridad, el robo, hay niños desaparecidos, cuántas hojas en redes sociales vemos del CAPEA de madres buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, la alerta Amber, todas estas situaciones, ¿no? La Red Nacional por los Derechos de la Infancia, también Redim, señala que existen 1,902 denuncias mensuales por lesiones graves ocasionadas en su mayoría por castigo corporal. Es decir, no hemos aprendido o no hemos todavía cambiado el chip de que la violencia no es la forma de educar, no es la forma de poner límites. Sí, entiendo que venimos de una sociedad donde antes así castigaban. No pensaban que el reglazo, el borradorazo, la cachetada, la nalgada a tiempo, pues era un correctivo muy bueno. Sin embargo, se derivó y se normalizó la violencia hasta los golpes, los maltratos, los encadenamientos, todo esto, ¿no? Y ya UNICEF incluso sacó una guía que ustedes pueden solicitar gratuitamente en la página de cómo hacer límites, cómo ponerlos, cómo educar a los hijos sin esta violencia y cómo como padres reeducarnos. Porque el que haya 1,902 denuncias mensuales, casi 2,000 denuncias mensuales por lesiones cometidas a nuestros hijos en casa es verdaderamente muy grave. Ahora, se estima que 21 millones de niños y adolescentes viven en pobreza, que es un factor primordial para que padezcan la violencia ejercida por los mayores. Es decir, si hay pobreza, se carece de todos los derechos constitucionales: educación, salud, una vivienda digna, alimentación digna. Nuestros niños también son 21 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza. La UNICEF también señala que más de 4 millones de niños y niñas en México no van a la escuela. ¿Cuántos? 21 millones, 4 millones de niños, 4. Y 3.2 millones de niños trabajan y no en las mejores condiciones, pero ojalá, son menores de edad, no tendrían ni por qué trabajar, sin embargo son 3.2 millones que trabajan. También Redim advierte que los datos sobre el maltrato infantil ratifican que la violencia en contra de los niños y las niñas está normalizada en nuestra sociedad y se van tomando estadísticas de la muerte sin ver que hay personas ahí que son parte de nuestra realidad de hoy y evidentemente el México de mañana. De acuerdo con el INEGI, de verdad, este es un dato escalofriante, en 2017 los accidentes son las primeras causas de muerte en niños de 1 año a 14 años. En los adolescentes de 15 a jóvenes, la causa de muerte son los homicidios. Y en el caso de los homicidios, durante 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra población de 0 a 17 años. Lo acabamos de ver, el caso de Minatitlán, cuando llegaron a irrumpir en una fiesta. Mataron a un bebé. Pero así hemos visto en otros estados de la República. Lo de Tabasco. Lo de Tabasco y en Monterrey y en Tamaulipas. Y todos estos crímenes en contra de estos niños. Y lo peor del caso es que lo vemos normal y no debemos acostumbrarnos a la violencia. No, por favor. Luego, ¿qué más pasa? Bueno, quiero traer a cuenta el caso el más reciente, que lo vimos ayer, la adolescente, tiene 18 años esta chica Aide en el CCH Oriente, que de repente recibió un balazo en la axila, no se supo qué, estaban las investigaciones. Hoy, sucedió en un CCH, en una escuela, ahí van todavía entre 17, están cumpliendo los 18 años, son menores de edad. Y adivinen qué, hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México acaba de informar que hay 6 menores de edad investigados por este crimen. 6 menores de edad, Fer. O sea, nuestros menores de edad son víctimas de la violencia, pero también se están convirtiendo en los victimarios, en quienes hacen daño. Y esto habla de una sociedad que tenemos que ponernos a pensar qué está pasando, qué estamos haciendo. ¿Se acuerdan aquellos de Chihuahua? ¿Se acuerdan aquellos que jugaron a secuestrarlo y lo enterraron vivo? Sí. No, hombre. Y ¿dónde están los adultos? ¿Dónde está la gente con criterio, con madurez, pensantes, para poder detener todo esto? Y no, al contrario, lo estimulan. Ahora hay datos también donde dicen que las bebidas alcohólicas y las drogas se están empezando a consumir a partir de los 12 años.
Los chicos están siendo cooptados por el crimen organizado desde los 10, 12 años, se vuelven halcones, informantes, bla, bla, bla. Reciben, en el caso de que son cooptados por el crimen organizado, reciben una paga, ¿no? Tú vuelves a decir, ¿en dónde está la sociedad, los padres, los tíos, los abuelos, los tutores, de decirle, ¿por qué traes a casa ese dinero? ¿Qué haces ahí? ¿Con quién te estás juntando? ¿Por qué llegas tan noche? Ahora. Pero Fabiola, es que ya hay familias enteras. Dedicadas a algo ilícito. Bueno, se ha documentado que en el caso del secuestro son las familias las que se dedican, las mamás son las cuidadoras de las personas secuestradas. Es decir, sí, la delincuencia ya se... Hablando con una persona muy importante de seguridad, que en algún punto estuvo en la CIA, me decía, Fer, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero no habría crimen organizado sin mujeres. Ay, le dije, ¿de qué habla? No, Fer. Son las que sostienen el crimen. Es decir, no habría si no, por ejemplo, cuidan al secuestrado, si no lo persiguen, si no tocan el timbre para que entonces otros entren. O sea, la complicidad de las mujeres haría que si no existiera, no hubiera crimen organizado, no habría crimen organizado. ¿Qué es eso? Y en otra cosa es por la omisión, o sea, madres que saben que sus hijos están, usémoslo en términos populares, en malos pasos, y se hacen de la vista gorda, se quedan calladas, no dicen, no cuestionan incluso al hijo, al padre, al hermano, al esposo, a quienes están en esa conducta delictiva, ¿no? Fíjense que yo siempre les voy a recordar una y otra vez la historia, Fabiola, de aquellos que se fueron prófugos de un penal, se fugaron de un penal en Ciudad Obregón, o no me acuerdo la nota, la dimos hace como un año y medio, se fugaron, todos. Todos fueron, todos con su mamá, porque es el lugar más seguro, es todo un tema psicológico de por qué regresas con tu mamá y no con tus hijos y tu esposa y tu amante, en fin. Todos regresaron con la mamá que los iba a proteger. Una mamá agarró a uno de la oreja, Fabiola. Le dijo, no, aquí mi tal por cual, tú estás cumpliendo una condena, ¿eh? Aquí no me vas a venir a que yo sea tu cómplice. Vámonos. Y lo llevó de la oreja al penal a que lo volvieran a encerrar. Dije, yo me parezco a esa señora, tú. No, sí, así debe de ser. De verdad, con los detalles más mínimos. ¿Cómo los vas a solapar? No, con los detalles Pero bueno, los solapan. Mínimos. Pero así está, y por eso, miren, a ver, una cosa es muy importante. El Estado, no importa quién gobierne ni el partido, el Estado, la función del Estado es brindar y dar seguridad en México. Los niños son parte son ciudadanos, tienen un acta de nacimiento, están registrados, son sujetos de derechos, como a la educación, a la salud, a la seguridad. Entonces el Estado está obligado, pero también como sociedad no nos callemos, no seamos cómplices, pongamos nuestra parte. Miren, 1 de cada 5 personas desaparecidas en México, 1 de cada 5 son niños, niñas o adolescentes. Redim dio a conocer cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de 0 a 17 años, es decir, 3.2 homicidios diarios. Los estados más violentos, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Luego, de cada 100 carpetas de investigación donde las víctimas son menores de edad, solo hay una sentencia condenatoria. Es decir, también tenemos como país una deuda en la procuración de justicia. No se condena a los que maltratan a los niños, ¿no? Y de 2006 al 2019, en esta guerra contra el crimen organizado, en los daños colaterales también, fueron asesinados 16,000 niños menores de edad. Solo del 2015 a marzo de 2019 ya van 4,299 menores de edad muertos por el crimen organizado y continúan desaparecidos cerca de 7,000 niños y niñas, sin contar todavía con una acción articulada para ubicarlos, para ver dónde están. Fíjate, 7,000 niños no sabemos dónde están. No, es terrible. Es un tema que nos debe de doler a todos. Si esas son las cifras y si esa es la realidad, no estamos bien. Pero ni tú, ni yo, ni él, ni ella, ni aquel, ni al de hasta allá. No estamos bien. Esto socialmente nos tiene que doler a todos. Esto no puede ser una parte en donde digas, ay, bueno, pues no, cuidado. Foco rojo. Sí, foco rojo. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Fabiola, gracias.
tus datos para comunicarnos y también, ¿sabes qué? Darte opinión de qué pensamos en relación a este tema de la infancia en riesgo. Sí, ¿no? claro que sí, de verdad, mándenos sus opiniones a @FabiGuarneros en Twitter y en Fabiola Guarneros en Facebook. Y ¿sabes qué, Fabiola? Cuestionarnos qué estamos haciendo en casa para evitarlo. Sí. O lo estamos atizando, como diría mi mamá. Violencia genera violencia. Exacto, estamos atizando el fuego. Aguas. Gracias, Fabi. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, regresamos. No. Estoy bien contenta, bien contenta por mi querido Joaquín López Dóriga. En los premios internacionales de periodismo, Joaquín se lo lleva en España. Me acaba de enviar unas fotografías con el rey. No, qué bonito está esto. Miren, aquí está el reconocimiento y dice, a ver si se alcanza. Ay, híjole, dice, pues nada más leo Joaquín López Dóriga, tú. Lo demás no lo alcanzo a leer. Pero qué emoción me da, Joaquín. Bien ganado, bien trabajado, muchos años. Estos son los premios internacionales de periodismo, el rey Juan Carlos, esto es hasta tartamudeo de la emoción. Felicidades, Joaquín. Joaquín López Dóriga, hoy representando a México en España, una extraordinaria noticia. Eso es lo que necesitamos, Joaquín. Gente como tú, que vaya a España, que nos represente y que sepan que no todos pensamos igual, que somos también gente que podemos llevarnos premios, que somos exitosos y que no queremos bronca con ellos. Punto, básicamente. En fin, pausa, volvemos. Quiero saludar con muchísimo gusto al doctor Fernando Pérez Galas, que ya te vi en Twitter ahí diciendo, voy a estar platicando pues de los peligros de la obesidad infantil. ¿Qué no estamos entendiendo? Porque yo no sé si es el niño el que tiene la culpa de meterse ese bocado, o somos los adultos, o qué, o los colores, qué es, o las marcas, o el antojo, o ¿en qué momento cambiamos los hábitos? Porque déjame decirte algo nada más, Fernando, antes de escucharte. Llevo muchos años en el micrófono. Antes se hablaba de la desnutrición. Y se hablaba de la desnutrición sobre todo en el sur de México. Porque ahí, pues como le llaman, por ejemplo, la tierra del palo florido, tú plantas un palo y sale un árbol, ¿no? Pero ese árbol no tiene proteína. Y en el norte, con el tema de la carne, pues sí había proteína y los niños no estaban tan mal. ¿Se acuerdan de la imagen de los biafranos? Pues esos eran mexicanos también. Y ahora ya no se habla de eso. Se habla de pura obesidad. Ahora ya se habla de pura obesidad. ¿Cómo estás, Fer? Me da muchísimo, como verte. Siempre me da igualmente, placer Fer, igualmente estar aquí contigo. Mira, el tema de obesidad infantil ha llegado a unos niveles muy grandes en nuestro país y hemos pasado, como bien lo mencionaste, de tener al principio del siglo pasado mucha prevalencia de desnutrición a tener ahorita, 100 años después, una prevalencia muy importante de obesidad. Somos el primer país en el mundo con prevalencia de obesidad. El 32.2% de los niños entre 5 y 11 años presentan algún grado de sobrepeso y obesidad y el 16% son obesos. ¿Esto qué dice? Bueno, pues que niños que tienen tienen sobrepeso a los 5 años seguramente van a ser adolescentes con obesidad y van a ser adultos con obesidad. Entonces el tema es grave. ¿Y en dónde ha cambiado la alimentación? Pues evidentemente la alimentación en las familias. Ya hemos hablado varias veces sobre el que ya no preparamos nuestra alimentación, más bien compramos lo que tengamos rápidamente, y eso muchas veces son comidas procesadas o alimentos ultraprocesados. Datos que arrojó el Instituto Nacional de Salud Pública en la última encuesta de Ensalud, fíjate, 81% de los niños entre 10 y 14 años consumen
se hidratan de bebidas azucaradas. Primordialmente se hidratan de bebidas no lácteas azucaradas. El 82% de los niños, esto es, cuando leí este dato me quedé perplejo, 82% de los niños entre 10 y 14 años son físicamente inactivos. ¿Cómo? No hacen ejercicio. 82% de los niños. El 27% de los niños menores de 5 años pasan más de 2 horas frente a una pantalla. Llámese pantalla de televisión o alguna de estas tablets o teléfonos inteligentes. Y justo lo que comentabas en el bloque pasado, sobre dónde están los papás y dónde está la sociedad que permiten a los niños estar haciendo otras cosas que disfrutando su niñez, es 39.8%, oye la estadística, 39.8% de los jóvenes entre 12 y 17 años ya han consumido alcohol en su vida. Entonces, niños que a los 12 años en vez de estar jugando ya están tomando alcohol, pues algo estamos fallando nosotros como papás. Yo algo que le digo alguna vez se le dije a mi hijo Fernando y ya se lo acabo de decir a mi hija Sofía, es que cuando vamos creciendo queremos ser adultos y la etapa que menos dura y que más rápido se va es cuando somos niños, ¿no? Entonces creo que sí estamos fallando en el tema nosotros como papás, en lo que estamos evitando que nuestros hijos consuman alimentos que no deben de ser. Estamos inmersos en nuestras labores y tenemos una vida muy ajetreada, ¿no? Muy difícil en las ciudades, y evitamos que nuestros hijos hagan actividad física. Imagínate que estamos hablando de 8 de cada 10 niños no hacen ejercicio, pues evidentemente esto va a acarrearnos unos problemas en el futuro importantes. Y todavía no sabemos las consecuencias, ¿verdad? Y todavía no sabemos las consecuencias. Lo que sí sabemos es un niño, eso la creencia de que, bueno, pues está gordito pero se va a estirar. Un niño que tiene sobrepeso en la edad escolar va a ser un niño con mayores probabilidades de ser obesos cuando sea adulto joven. Un niño que ya tiene obesidad en la edad escolar, que va de los 5 a los 12 años, va a ser un adolescente con algún grado de obesidad y va a ser un adulto joven con obesidad grado 1 o grado 2, porque eso ya está, digamos, estudiado en las estadísticas que tenemos. De tal forma que lo que debemos de hacer, pues nosotros como papás somos los responsables de la alimentación que tienen nuestros hijos, y eso es lo que debemos generar, de tener una alimentación sana en casa. 2, promover el ejercicio, fundamental. Claro. Y promover el ejercicio también con el ejemplo, porque no es nada más que le digas al niño que se vaya a jugar, sino que también tú juegues con él, que tengas actividad física con él y que también te vea como padre hacer algún tipo de deporte, porque creo que lo más importante como aprenden los niños es más por imitación. Por el ejemplo, ¿no? Por el ejemplo, más por imitación que por señalarle o por obligarlo a hacer algún tipo de actividad. Y la otra que a mí se me hace terrible, pues es la gráfica, la estadística que mencioné sobre el consumo de alcohol en niños de 12 años. No, eso es terrible. Eso es terrible. Y entonces, ahora, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Sí. Pero sabes que muchas veces nosotros tenemos normalizado incluso también el consumo de alcohol, porque dicen, bueno, si va a probar alcohol, pues que mejor se tome una copita de vino con nosotros. Y entonces estamos desde los niños de 14 o 15 años que están empezando a normalizar el consumo de alcohol con los niños. Y en el consumo de alcohol se ha evidenciado que entre más joven tú inicies el consumo o tengas la exposición al alcohol, pues tendrás mayor riesgo de tener un abuso de sustancias durante la edad adulta. Y el que, por ejemplo, los americanos permitan el consumo de alcohol hasta los 21 años, tiene una razón de ser. Tiene una razón. Y la razón de ser es que la espasticidad del cerebro, es decir, cómo se regenera y cómo va creciendo ese cerebro, continúa hasta los 21 años. Entonces, pues evidentemente, los papás que permiten el consumo de estas sustancias previa a esa edad, pues estamos fallando, evidentemente. ¿Qué hacer, Fer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos? Porque mira, tenemos un bombardeo, digamos, de internet y de marcas y de sabores y de azúcar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos prepararnos para tomar mejores decisiones en nuestra alimentación? Totalmente. Creo que como papás tenemos que estar preparados y sobre todo capacitados y leídos, pues, en el menor consumo de refrescos,
en aumentar la actividad física y en limitar el tiempo que pasan nuestros hijos en las pantallas, llámese tabletas, llámese celulares, ¿no? Teléfonos inteligentes o llámese televisión. Las recomendaciones de la ONU, de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud para niños entre 0 y 12 años es que no deben de permanecer ni un minuto frente a pantallas. El tiempo de pantallas debe de ser 0. De 2 a 5 años lo máximo que se permite son 2 horas de, evidentemente, programas de alta calidad y de alto contenido didáctico. Y a partir de los 5 años hasta la adolescencia, recomendar cuando menos 1 hora de ejercicio diario, es decir, 60 minutos de ejercicio entre los 5 y los 12 años. Y a partir de los 12 años ya podemos subirle hasta cerca de 2 horas. O cambiar deporte. O cambiar deporte, o empezar con deportes de competencia, que eso es lo que mejor podemos darles a nuestros hijos. Gracias, mi querido doctor Fernando Pérez Galas. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias a ti, Fer. Lo que voy a leer en este instante, y esto está sucediendo en este momento, es real. Y es muy delicado y es grave. Me tacharán de exagerada, me tacharán de lo que quieran, pero esto es muy delicado. Por decreto presidencial, toda persona contratada a partir del 1 de diciembre del año 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios, en cualquier delegación u oficina de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, será despedida. Reitero, no, qué barbaridad. Esto está pasando ahorita. Me acaban de mandar la carta, o sea, el memorándum de esto. Se los voy a mandar por tweet, por Facebook. Lo acabo de recibir. Es verdaderamente inaudito. Por decreto presidencial, toda persona contratada a partir del 1 de diciembre del año 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios, en cualquier delegación u oficina de las dependencias y entidades de la Administración Pública y Federal, será despedida. Yo no sé qué va a pasar, pero esto es la antesala de una crisis que ya se avecina en otros ámbitos, en el ámbito económico, como no inversión, regalar demasiado dinero que no sé cómo demonios lo van a recaudar, poco trabajo, pero ya de por sí, y quiero nada más acotar y recordar, ya de por sí, en diciembre, hubo un despido generalizado de más de 450,000 personas en México. Gente, por supuesto, que muchas de ellas votaron por Andrés Manuel López Obrador. Sin pretexto, sin aviso previo, porque tenemos mala memoria. Pero eso sucedió. Yo lo reporté en este micrófono. A mí no se me olvidan las cosas, señor presidente. Esa gente se quedó sin oportunidad, sin trabajo. ¿Pero qué cree? Además, muchísimas personas sin el dinero de tantos años de trabajo. Recuerdo un geofísico nada más, de 30 años de trabajo, que es una eminencia en México, no se le pagó ni un peso. Y hoy, frente a este micrófono, al cuarto para las tantas de la 1 de la tarde, estoy leyendo lo siguiente, y aquí está el memorándum firmado por Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor. Dice así directamente del papel: en virtud de todo lo antes expuesto, que léanlo por favor, ya lo mandé a redes,
hago de su conocimiento que por instrucciones del señor presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del 1 de diciembre del año 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberá ser separada de su cargo el día de la recepción de este oficio en el marco de las disposiciones legales aplicables. Sin otro particular, dice, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Pues a ver qué cordial saludo van a mandar las familias de estas personas que se van a quedar sin trabajo y que tuvieron la oportunidad a partir del 1 de diciembre de no ser despedidas, sino ser contratadas. De entre las más de 450,000, más sumadas estas, y ahí nos vamos llevando, Y ahí nos vamos llevando. Este país no va a salir adelante si no hay empleo. Si regalamos el dinero nos va a cargar. Llenen los puntos suspensivos. Este país no va a salir adelante si no hay empleo, si no hay oportunidades y si no hay inversión de empresarios que son los que sostienen México. No lo sostiene un gobierno. ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Qué va a hacer esta gente sin trabajo? Sumado a cuántos más. Y los que vienen. Si esto no es la antesala de algo preocupante, entonces yo no sé qué carajo sea. Quiero saludar a nuestra mexicana rifada el día de hoy, porque hay gente que se la rifa en México, como Sofía Guadarrama Collado, escritora, autora del famosísimo bestseller Cuatl, el misterio de la serpiente. ¿Has publicado cuántos libros? 14. 14. No, bueno. La novela feminista de Lita, el thriller político del Tiempo de Canallas. ¿Y hoy cómo estás? Bien, pues aquí presentando esta novela que se llama Tezosomoc, el tirano olvidado, que trata sobre el origen de los aztecas. Desafortunadamente nos han educado con la creencia de que todo nada más gira en torno de la conquista de México, ¿no? Y en particular últimamente desde la presidencia, ¿no? De darnos de golpes de pecho porque los españoles nos conquistaron y todo eso. Y en esta colección de grandes tlatoanis del imperio que yo empecé hace 10 años, en la que estoy elaborando prácticamente las biografías de todos los gobernantes aztecas, en esta traigo a Tezosomoc, que es el rey de Azcapotzalco que le brinda el pequeño islote a los mexicas cuando recién llegan. Estamos hablando de 1320 más o menos aproximadamente, 200 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Entonces, el título de la novela es Tezosomoc, el tirano olvidado, porque la mayoría de la gente ha olvidado realmente quiénes son estos personajes, porque nos hemos enfocado solamente en la conquista. No los conocen. La historia en general, en las primarias, en las secundarias, los han olvidado. Tezosomoc lo conocemos porque es una estación de metro, porque hay un parque Tezosomoc, porque hay una avenida Tezosomoc, y hasta pues quizá alguna colonia Tezosomoc por ahí ha de haber. Pero en realidad nadie sabe, o muchos no saben, que en realidad Tezosomoc es el tirano que mata al padre de Nezahualcóyotl y manda a perseguir a Nezahualcóyotl por 10 años. Literal como una especie de Arya Stark, ahorita que estamos en eso de los Game of Thrones. Literal se pasa 10 años Nezahualcóyotl huyendo por el valle de la Náhuac para que los soldados tepanecas no lo maten. En ese tiempo, como decía, los mexicas eran apenas un imperio nuevo, reciente. Yo te quiero invitar, tengo que entregar el micrófono exactamente en unos segundos. Sofía Guadarrama, ven a hablar del tema. ¿Tu libro se llama? Tezosomoc, el tirano olvidado. Regresa con nosotros aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Nos despedimos, Emilio, nos despedimos con esta, de verdad, una noticia muy importante que va a tener repercusión en los medios. Este decreto presidencial en donde muchas personas se quedan sin trabajo. Hasta pronto, muy buena tarde.
Fernanda Comunicaciones produce QTF.